Cuando era niño, mi abuelo Vicente tenía la costumbre de contarme historias, una manera, decía él, de enseñarme los valores y principios que me acompañarían a lo largo de mi vida. Qué nostalgia siento ahora, recordando esos momentos con el abuelo Vicente. Esta historia es solo una entre muchas que él compartió conmigo. Quédate conmigo hasta el final, porque puede que toque tu corazón. Imagina a un millonario, disfrazado de mendigo, entrando en su propio restaurante solo para ser humillado por personas que deberían respetarlo. Pero nadie espera el sorprendente desenlace que ha preparado. ¿Quieres saber qué sucede? Quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin palabras. ¿Qué harías en ese momento? ¿Cómo manejarías la injusticia, sabiendo el poder que tienes sobre ellos? Mira hasta el final para presenciar su poderosa respuesta que transformó toda la industria hotelera y no olvides decirme tu opinión al respecto en los comentarios. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Pedro Álvarez, un hombre de orígenes humildes y un pasado difícil, logró el éxito con su restaurante, Sabor de Vida. Este restaurante no era solo un negocio para él, era un altar personal donde honraba los principios que lo habían sostenido en sus momentos más duros. Pedro sabía lo que era crecer sin nada, sin futuro, frecuentemente ignorado e invisible para la sociedad. Sentía una profunda gratitud por cada cliente que cruzaba sus puertas y cada empleado que lo ayudaba en su misión de hacer de su restaurante un lugar de respeto y hospitalidad. Para Pedro, Sabor de Vida era una extensión de su propia historia, un lugar donde deseaba fomentar un ambiente de dignidad y compasión para todos. Sin embargo, comenzaron a circular rumores. Un amigo cercano informó a Pedro que algunos de sus clientes más humildes, aquellos que no lucían elegantes o ricos, estaban siendo tratados con desdén y falta de respeto por ciertos empleados. Esta noticia inesperada fue un shock, contradiciendo todo lo que Pedro defendía y en lo que creía. Sabía que tenía que actuar, pero no quería simplemente confrontar a sus empleados, entendiendo que eso podría hacer que ocultaran su verdadero comportamiento. Necesitaba ver con sus propios ojos, experimentar de primera mano cómo se trataba a los clientes cuando él no estaba presente, para determinar si los rumores eran ciertos. Entonces, una idea audaz le vino a la mente. Pedro decidió disfrazarse de mendigo y regresar a Sabor de Vida como alguien sin apariencia ni estatus, alguien que, para algunos, tal vez no mereciera la misma atención y respeto que un cliente bien vestido. Durante días, planificó cada detalle de su disfraz, preparándose para lo que podría ser una dolorosa prueba para su propio negocio. Estaba decidido, resuelto a entrar en su restaurante como un hombre sin nada, un mendigo que solo llevaba el cansancio de la calle en sus ojos y manos. La noche anterior, apenas pudo dormir, su mente giraba en un torbellino de emociones, miedo por lo que podría descubrir, pero también esperanza de que los rumores fueran solo malentendidos. Se preguntaba si su inversión, tanto financiera como emocional, había creado un ambiente acogedor y empático, o si, en el fondo, de alguna manera había fallado. Se sentía como si estuviera a punto de abrir una herida, una que no sabía cuán profunda sería, quizás una que podría revelar fallas no solo en su equipo, sino también en su propio juicio. Al amanecer, Pedro comenzó su transformación. Se puso una camisa vieja y rota, pantalones gastados con manchas de años, y unos zapatos descoloridos con agujeros. Se aplicó polvo en la piel para imitar la dureza de la vida en la calle. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció al hombre que tenía frente a él. Era como si su difícil pasado hubiera cobrado vida en ese reflejo. Para Pedro, el disfraz era más que una máscara, era un viaje emocional de regreso a un tiempo en el que realmente se sentía invisible. Esta era una oportunidad rara para probar el alma de su restaurante, pero también, en el fondo, una oportunidad para enfrentar sus propias inseguridades y su miedo a fallar en una misión que significaba todo para él. Al salir, Pedro caminaba despacio, encorvando ligeramente los hombros, como si el peso de la vida lo aplastara.
La opresión, los prejuicios o la discriminación a menudo surgen en momentos de alta tensión, saliendo a la luz cuando menos lo esperamos. A medida que Pedro se acercaba a la entrada, su corazón latía con fuerza. Tomó una respiración profunda y pensó, veamos la verdad de cerca. Con una mezcla de ansiedad y determinación, atravesó la puerta e inmediatamente notó los primeros signos de desdén. Rita, la gerente a quien él mismo había contratado, lo vio desde lejos, su rostro se torció como si él fuera una mancha en el paisaje impecable del restaurante. Sus ojos expresaban desprecio, y con un nudo en la garganta, Pedro se acercó a ella. Rita lo interceptó con un gesto brusco, ordenándole fríamente que se marchara. Sus palabras dejaban claro que ese no era un lugar para personas como él, teñidas de una arrogancia que lo hacía sentirse fuera de lugar en su propio restaurante. Pedro, aún posando como mendigo, intentó insistir, pidiendo educadamente un simple lugar para sentarse y pedir algo económico. Pero Rita no se inmutó, volviéndose cada vez más rígida, tratándolo como si fuera una molestia repulsiva. Lo examinó de pies a cabeza, y Pedro, con el corazón en llamas, tuvo que contener el impulso de quitarse el disfraz y revelar su verdadera identidad. Mantuvo la calma, preguntándose cuántos otros clientes humildes había tratado de esa manera. ¿Cuántas personas vulnerables había humillado así, sin saber que la verdadera autoridad del restaurante estaba a solo unos pasos? Después de un tiempo, Rita finalmente le permitió quedarse, pero lo dirigió a la mesa más aislada y escondida. Como si intentara convertirlo en una figura invisible incapaz de perturbar la apariencia pulida del restaurante. Mientras Pedro se sentaba, observaba a los demás comensales, familias felices, parejas elegantes, personas siendo atendidas con cálidas sonrisas, el tipo de servicio que él creía que debía ofrecerse a todos. Sin embargo, en ese momento, se sentía como un extraño, alguien que no pertenecía. Su concentración se vio interrumpida cuando Rita dejó caer bruscamente un vaso de agua sobre la mesa, sin consideración por su dignidad. Mientras esperaba, sintió que las lágrimas se acumulaban, cada interacción era un doloroso recordatorio de cómo su propio equipo lo veía sin conocer su verdadera identidad. Pedro recordó sus días caminando por las calles, a menudo ignorado por los demás, una presencia incómoda que la gente prefería evitar. Quería creer que todo era un error, un malentendido. Pero con cada mirada de desdén, su corazón se hacía más pesado, atrapado entre la ira y una profunda decepción. Observó cuidadosamente a cada empleado, tomando nota de cada actitud y mirada furtiva. Entonces, notó algo que le trajo un destello de esperanza, una joven mesera, Sofía, con ojos brillantes y una sonrisa tímida, mirándolo con compasión, como si viera más allá de la apariencia. Reconociendo a la persona detrás del disfraz de mendigo. Después de un momento de duda, Sofía se acercó a su mesa, ofreciéndole una sonrisa sincera. Colocó un plato de sopa frente a él, manejándolo con cuidado y respeto, a diferencia de los demás. Pedro, con el corazón momentáneamente en paz, la agradeció con una mirada silenciosa. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de los fracasos, todavía había alguien que defendía los valores que él valoraba. Cuando terminó la sopa, Pedro salió del restaurante sin decir una palabra más, su mente cargada con el peso de sus descubrimientos. Las verdades que descubrió ese día permanecían mientras caminaba por la ciudad, una carga que sabía que tendría que confrontar. Entendió que su misión apenas comenzaba, y las dolorosas verdades requerirían cambios profundos y, quizás, confrontaciones inevitables. Sentado en la mesa más remota del salón, una elección cruel y deliberada de Rita, Pedro estaba aislado de todos los demás. Su disfraz era perfecto, volviéndolo invisible para todos, como un espectro desconectado de su propio entorno. Pedro sintió el peso del desprecio en cada mirada evasiva, en cada risa contenida que resonaba desde las mesas cercanas. Su mesa carecía de mantel, cubiertos o cualquier toque de bienvenida. Allí estaba, en su propio restaurante, pero no había señal de hospitalidad, como si fuera una sombra entre luces y conversaciones animadas.
La humillación inicial de ser colocado en ese rincón no era lo que más le molestaba, era la forma en que los empleados evitaban hasta el más mínimo contacto visual, tratando su presencia como una perturbación o una amenaza para la elegancia del lugar. Pedro observaba todo con el corazón pesado, dándose cuenta de que, para ellos, él era solo otro marginado, alguien que no merecía estar allí. Y sin embargo, ahí estaba él, el dueño, alguien que había construido cada pared, elegido cada detalle, y que ahora era tratado con desdén. Desde el otro lado de la sala, Rita le lanzaba miradas de desprecio disimulado, como si su mera presencia en el restaurante fuera una afrenta personal. Cada vez que entraba un cliente, ella les lanzaba miradas de disculpa, transmitiendo en silencio que esa figura molesta pronto desaparecería. Pedro sentía arder su orgullo, y una ira silenciosa comenzaba a surgir dentro de él. Recordó cada valor que siempre había defendido y se preguntó cómo alguien tan insensible podía ser su gerente. Mientras esperaba, Pedro notó a una pareja elegante, Raúl y Bianca, clientes habituales conocidos por su actitud condescendiente hacia cualquiera que consideraran inferior. Raúl miró a Pedro con desdén, y Bianca tomó la mano de Raúl, señalando que ese intruso no pertenecía a su mundo. Su actitud era precisamente el tipo de prejuicio que Pedro siempre había tratado de combatir en su restaurante. Y sin embargo, allí, impotente, veía cómo sus creencias eran traicionadas en silencio. La tensión llenaba el aire, y Pedro podía sentir que su presencia estaba alterando la atmósfera. Eventualmente, Rita se acercó a él con una expresión de irritación, colocando un vaso de agua en la mesa de manera descuidada, como si él no fuera una persona digna de atención alguna. La escena era dolorosa para Pedro, haciéndole cuestionar si había pasado por alto señales a lo largo de los años de que algo estaba profundamente mal en la forma en que algunos de su equipo entendían el servicio al cliente. Siempre había creído que el respeto era un principio no negociable. Y, sin embargo, allí, bajo esas miradas de desprecio y gestos de humillación, sintió que algo dentro de él podría romperse. La situación se intensificó cuando Raúl, al notar a Pedro mientras intentaba beber del vaso, estalló en carcajadas, llamando la atención de todos. En un tono burlón, se mofó diciendo que hasta la basura de la ciudad quería mezclarse con los verdaderos clientes ahora. La risa hirió a Pedro, mientras comprendía que la hostilidad se extendía más allá de su equipo, infectando a algunos de sus propios clientes. Bianca, la esposa de Raúl, miró a Pedro con una falsa lástima y comentó en voz alta para que todos escucharan: algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar. Sus palabras resonaron en la mente de Pedro como un trueno, arrastrándolo a los momentos más difíciles de su vida, cuando había sido visto como menos por no tener riqueza o estatus. Sintió el calor de la vergüenza subiéndole al rostro, pero se obligó a mantenerse en personaje, a soportar cada palabra amarga y cada desprecio venenoso. Porque necesitaba entender la magnitud completa del prejuicio que acechaba en su propio santuario. Rita observaba todo desde lejos con una leve sonrisa de satisfacción, como si la incomodidad de Pedro fuera una pequeña venganza personal por atreverse a entrar en el lugar. Pedro reconoció que ella ejercía la autoridad como una fuerza silenciosa e implacable, decidiendo quién merecía respeto y quién no merecía siquiera una mirada. Al observar esto, se dio cuenta de que Rita no solo carecía de empatía, sino que parecía disfrutar menospreciando a aquellos que consideraba inferiores, y en ese momento, él era el blanco de su hostilidad. Sofía, la joven mesera que anteriormente le había traído sopa, observaba la escena desde una distancia cautelosa. Parecía querer acercarse y ofrecer ayuda, pero la mirada severa de Rita la mantenía congelada en su lugar. Pedro notó la duda de Sofía y comprendió que, en esta atmósfera, incluso las buenas intenciones eran reprimidas por la cultura tóxica que Rita imponía. Era como si el respeto y la compasión fueran castigados, mientras que el desprecio y la indiferencia eran recompensados. Sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que la bondad en su propio restaurante estaba sofocada bajo la tiranía de un estilo de gestión que, sin darse cuenta, él había permitido que echara raíces. Raúl, insatisfecho con los insultos verbales,
llamó a un camarero y, con una sonrisa burlona, exigió que el mendigo fuera retirado por contaminar el ambiente. Pedro vio la expresión conflictuada del camarero, una mezcla de incomodidad y dolor. Sin embargo, presionado por la autoridad de Raúl y la mirada atenta de Rita, el empleado se acercó y, con voz baja y avergonzada, le pidió que se retirara. La sangre de Pedro hervía, pero se mantuvo firme, recordándose a sí mismo su propósito. Cada insulto, cada indignidad soportada lo acercaba a la verdad que necesitaba descubrir. Bianca continuaba lanzándole miradas de desprecio, susurrándole a Raúl sobre cómo personas como él no pertenecían a lugares decentes. Las palabras, pronunciadas con una crueldad refinada y escalofriante, cortaron el corazón de Pedro como un cuchillo. Una mezcla de repugnancia y enojo se agitaba en su interior, pero su dolor más profundo era ver cómo sus empleados, e incluso sus clientes, personas que deberían sentirse bienvenidas, se habían contagiado de prejuicio. Finalmente, Sofía hizo un tímido intento de acercarse, pero Rita intervino rápidamente, tirando de ella hacia atrás con una mirada que llevaba una amenaza silenciosa. Pedro observó cómo Sofía se retiraba, cabizbaja, y su decepción crecía al ver que cualquier acto de compasión era censurado por la misma gerencia en la que había confiado. Su mente comenzó a cuestionarse todo lo que había construido y cada valor que pensaba haber inculcado en su restaurante. ¿Cómo había llegado Sabor de Vida a convertirse en un lugar donde el odio, el desprecio y la humillación florecían, mientras que la empatía y el respeto eran reprimidos? La humillación parecía interminable, y aunque Pedro trataba de mantener la compostura, una fatiga emocional comenzaba a agotarlo. Cada insulto, cada gesto de desdén, lo transportaba a sus propias luchas y a los tiempos en los que fue tratado como menos por no ajustarse a cierta imagen. Sabía que esta experiencia no solo era una prueba para los demás, sino también una prueba de su propia resiliencia y su compromiso de proteger los valores que creía haber sembrado en este lugar. Después de lo que pareció una eternidad, Pedro finalmente se puso de pie, lanzando una última mirada alrededor de la sala, tomando nota de cada rostro que lo había ignorado, cada expresión de desdén y superioridad. Sabía que cuando revelara la verdad, cada persona tendría que enfrentar su propia oscuridad y reflexionar sobre el valor de sus acciones. A pesar del dolor y la amargura que hervían dentro de él, Pedro estaba decidido a no renunciar a lo que creía. Se iría de ese lugar sintiéndose derrotado, pero con una chispa de esperanza, sabiendo que Sabor de Vida aún podía convertirse en lo que siempre había soñado. Un lugar donde nadie jamás sería tratado como él lo había sido ese día. Esta era la primera humillación que estaba dispuesto a soportar, pero sería la última vez que permitiría que alguien fuera tratado de esa manera en el espacio que había construido con tanto sacrificio. Pedro permaneció sentado, absorbiendo cada segundo de la humillación, sintiendo como el peso de la tristeza y la decepción comenzaba a transformarse en algo más afilado, algo que apenas podía controlar. Sin embargo, sabía que debía mantenerse tranquilo, soportar el rol de un hombre humilde e invisible mientras observaba las reacciones de quienes lo rodeaban. En ese momento, Sofía, una joven mesera de ojos expresivos y un carácter reservado, continuaba lanzándole miradas furtivas. Había algo en ella, una calidez que contrastaba marcadamente con la frialdad que enfrentaba. Sofía era diferente. No veía solo a un hombre desgastado por la vida, veía a alguien que parecía llevar una historia de dolor, una vida de lucha y profundas cicatrices. Ella misma entendía lo que era la adversidad, habiendo crecido en una comunidad pobre rodeada de incertidumbre y dificultades. Para ella, Sabor de Vida era más que un trabajo, era una oportunidad para devolver algo, para ofrecer un poco de consuelo y calidez, algo con lo que siempre había soñado desde niña. Sofía miró a Pedro con una empatía genuina, como si cada marca de su disfraz desgastado despertara recuerdos de su propio pasado. Sentía una conexión inexplicable con ese desconocido, una obligación moral de tratarlo con la dignidad que otros parecían decididos a negarle. Aunque la intimidante presencia de Rita la acechaba, Sofía sabía que permitir que este hombre fuera irrespetado traicionaría los valores que tanto apreciaba.
Después de un momento de silenciosa observación, reunió el valor y se acercó a él, pese a la atención que esto atrajo de quienes la rodeaban. Ignorando las miradas desaprobadoras, Sofía dejó que la compasión guiara sus acciones. Cuando Pedro la vio acercarse con una rara amabilidad en su expresión, una calidez creció dentro de él, como si, por un momento, su presencia derritiera todo el dolor y la vergüenza. Sofía se acercó lentamente, llevando otro plato de sopa. Lo colocó frente a Pedro con delicadeza, como si ofreciera algo sagrado. A diferencia de los demás, Sofía no lo trató como a alguien indigno, sino como un ser humano con necesidades, deseos y sentimientos. Pedro sintió sinceridad en su mirada, una mirada que parecía comprender mucho más de lo que la mayoría de las personas a su alrededor podían comprender. Mientras comía la sopa agradecido, Sofía permaneció unos momentos a su lado, observándolo con un cuidado gentil que nadie más parecía dispuesto a ofrecer. En ese momento, Sofía parecía ver más allá de sus ropas desgastadas y andrajosas, de alguna manera veía la dignidad que él luchaba por conservar, incluso ante una humillación tan implacable. Para ella, la apariencia de Pedro no borraba la humanidad que él llevaba consigo. Al tratarlo con respeto, reafirmaba sus propios valores, una esencia que Rita y los demás parecían decididos a extinguir cada día. La conexión entre los dos, nacida de pequeños gestos, comenzó a profundizarse. Pedro sentía una creciente admiración por Sofía, una joven que parecía encarnar los valores que siempre había deseado ver reflejados en Sabor de Vida. Ella era prueba viviente de que la bondad y la compasión aún existían en ese lugar, incluso ante las barreras que Rita y otros parecían erigir diariamente. En el frío desierto de arrogancia que lo rodeaba, Sofía era un oasis de humanidad, una chispa de esperanza que temía que se extinguiera. Mientras Sofía regresaba a su trabajo, sus miradas se cruzaban de vez en cuando, y cada intercambio silencioso llevaba a una profunda comprensión entre ellos. Ella sabía que él estaba sufriendo allí, aislado, humillado, y sentía el deber de hacer algo, por pequeño que fuera, para aliviar el peso de su situación. Pedro, a su vez, se preguntaba qué motivaba a una joven tan amable a enfrentar el desprecio y la arrogancia de sus colegas y clientes sin permitir que su propia bondad se viera comprometida. Ella parecía inquebrantable ante el entorno hostil que la rodeaba, su integridad intacta ante la frialdad que permeaba el lugar. En el fondo, Pedro reconocía que Sofía era más que una empleada, era una aliada, una amiga que, incluso sin conocer su verdadera identidad, compartía los valores que él apreciaba. Sentía que, al regresar a su posición legítima, tendría que luchar para protegerla, para asegurarse de que su amabilidad no fuera sofocada por la atmósfera tóxica que había echado raíces en el restaurante. Cada mirada que intercambiaban profundizaba el vínculo entre ellos, y Pedro sabía que, cuando llegara el momento, necesitaría su apoyo para implementar los cambios que tanto deseaba. Sin embargo, la calidez de Sofía no había pasado desapercibida para Rita. La gerente observaba a la joven mesera con irritación, como si la compasión de Sofía fuera un desafío directo a su autoridad. Para Rita, Sofía era una amenaza, alguien cuya gentil presencia podría encender una compasión no deseada entre el personal, un sentimiento que consideraba tanto peligroso como inútil. Sabor de Vida atendía a una clientela de clase alta que, en su opinión, nunca toleraría la presencia de un hombre como Pedro en su espacio, y Rita sentía que debía evitar que Sofía se convirtiera en una voz de disidencia. Sin embargo, Sofía no se dejó intimidar. Sabía que su comportamiento podría enfurecer a Rita, pero estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Respetar a ese hombre humilde era para ella una cuestión de principios, un valor arraigado en las enseñanzas de su madre, quien siempre le había enseñado a tratar a todos con dignidad, sin importar su estatus o riqueza. Mientras se movía por la sala, la mirada de Pedro permanecía fija en ella. Veía en ella una valentía que contrastaba hermosamente con la gentileza de sus gestos, y cada vez que cruzaba la sala, su admiración por ella crecía. Aunque aún no habían intercambiado una sola palabra, Pedro sentía que Sofía comprendía el sufrimiento que estaba soportando, que reconocía el dolor silencioso de ser tratado como alguien inferior.
Ese día, estaba seguro de que Sofía era una de las pocas personas que llevaba consigo el verdadero espíritu del lugar. Sofía era una joven cuyos gestos reflejaban su deseo de dar la bienvenida y respetar a todos, encarnando la visión que Pedro había soñado para Sabor de Vida. Incluso en un entorno hostil, ella se comportaba con una humanidad que se había vuelto rara en el restaurante. Era una guardiana de los valores que él apreciaba, alguien que, sin saberlo, estaba a su lado. A medida que pasaban las horas, el peso de la humillación se alivió un poco para Pedro, como si la presencia de Sofía fuera un bálsamo contra el desprecio que enfrentaba. Sabía que al final de esta prueba tendría que tomar decisiones difíciles y confrontar a aquellos que habían traicionado los principios que valoraba profundamente. Pero por ahora, se permitió un respiro de alivio, encontrando consuelo en la compasión que irradiaba de esta joven de corazón puro. En Sofía, Pedro veía la fortaleza para continuar, su silenciosa empatía le daba la resiliencia para soportar. Ella representaba todo lo que esperaba ver en Sabor de Vida. En su mente, Sofía ya no era solo una empleada, sino una compañera, un faro del espíritu que él imaginaba para su querido restaurante. Una amiga a la que estaría dispuesto a proteger y guiar para que juntos pudieran restaurar el verdadero propósito del restaurante. A medida que avanzaba el día, Pedro sentía una profunda gratitud por su presencia, su corazón se llenaba de la certeza de que no estaba solo. Sentado en su mesa apartada, con las manos sobre la fría superficie, trataba de ignorar las miradas despectivas que le lanzaban. Su disfraz de mendigo protegía su identidad, pero lo exponía a una crueldad implacable, algo que nunca hubiera imaginado presenciar en su propio restaurante. El dolor de la humillación lo atormentaba, pero lo que realmente lo consumía era la vergüenza de ver cómo su propio establecimiento se había convertido en un lugar de desdén y desprecio. Cada desaire, cada hombro frío, le hacía cuestionar las decisiones que lo habían llevado a contratar a personas como Rita, quien patrullaba el salón con un aire de superioridad, completamente ajena a lo que estaba por venir. En el clímax de su indignación silenciosa, fue sacudido por una risa dura que resonó en el salón, golpeándolo como un golpe invisible. Era Raúl, un cliente habitual conocido por su arrogancia, sentado junto a su esposa, Bianca. Juntos, miraban el mundo a través de una lente de superioridad y ahora miraban a Pedro como si no fuera más que un espectáculo vergonzoso, una mancha que de alguna manera había manchado su entorno refinado. La voz de Raúl cortó el salón mientras se burlaba de la apariencia de Pedro, bromeando que el fantasma de la calle debía haber invadido el restaurante. Sus palabras goteaban con desprecio y su risa resonaba por todo el salón, amplificando la humillación de Pedro mientras otros comensales, en lugar de intervenir, optaban por el silencio, convirtiéndose en cómplices mudos de la escena. Pedro bajó la mirada, luchando contra la ira que hervía dentro de él. Sentía la complicidad en algunas miradas, la apatía de otros que desviaban la vista para fingir ignorancia de la escena que se desarrollaba. Su aislamiento ahora era doble, tanto físico como moral, como si su mera presencia fuera una ofensa, indigna incluso de la más mínima muestra de compasión. La fría indiferencia a su alrededor le recordaba dolorosamente que la lucha contra el prejuicio y la deshumanización seguía siendo una batalla ardua y constante, incluso dentro de un espacio que él había esperado fuera un refugio de aceptación. Mientras tanto, Bianca le lanzaba una mirada de desdén velado, fingiendo una lástima que solo profundizaba sus heridas. Sacudiendo la cabeza con un suspiro exagerado, comentó que era impensable que un lugar como Sabor de Vida permitiera que personas de ese tipo se sentaran entre clientes respetables. Cada una de sus palabras era una daga que golpeaba el corazón de la visión de Pedro para su restaurante, una visión construida sobre el respeto, la empatía y la inclusión. Ahora, se encontraba en una escena que nunca pensó presenciar, una escena cargada de desprecio y prejuicio. Al otro lado del salón, estaba Rita, observando toda la prueba. Con los brazos cruzados, lanzaba una mirada aprobatoria a la pareja, su expresión era de satisfacción altiva, como si disfrutara cada momento del rechazo de Pedro.
Su postura transmitía algo aún más escalofriante, no solo toleraba el prejuicio dentro de esas paredes, sino que lo fomentaba activamente, permitiendo que el ambiente se volviera hostil para cualquiera que no encajara en su estrecha definición del cliente adecuado. Mientras tanto, Sofía, la joven camarera que había mostrado amabilidad a Pedro antes, observaba la escena a la distancia, con el corazón pesado y las manos temblorosas, sintiendo el impulso de intervenir. A pesar del peso de la presencia autoritaria de Rita que la paralizaba, Sofía sabía que cualquier acción a favor de Pedro podría costarle el trabajo. Temía perder su único medio de sustento, pero su mirada delataba su deseo de ayudar, de ofrecer consuelo al hombre que sufría ante todos. Un feroz conflicto se agitaba en su interior, su lealtad a sus principios chocaba contra el miedo a las represalias, una batalla interna que la consumía. Raúl, al notar la vacilación de Sofía, aprovechó el momento para amplificar la humillación, dirigiéndose a ella con arrogancia mientras exigía la expulsión de Pedro del restaurante, afirmando que su presencia ofendía a los demás clientes. Sofía permaneció inmóvil, con el rostro sonrojado de vergüenza, mientras miraba a Pedro, quien mantenía la cabeza baja, resistiendo su propio impulso de responder, y ella sentía un dolor punzante. Sabía que estaba siendo forzada a ser cómplice, obligada a participar en una humillación que contradecía todo en lo que creía. La presión aumentaba, llevándola al borde de las lágrimas. Raúl continuó, elevando la voz para captar la atención de otros clientes, declarando que gente como esa no tenía lugar en un establecimiento como ese. Usaba las palabras como armas, cada insulto calculado para despojar a Pedro de su dignidad. Sin embargo, Pedro permanecía en silencio, aunque cada fibra de su ser vibraba con el impulso de enfrentar a quienes lo despreciaban. Entendía que este momento, por doloroso que fuera, podía exponer el verdadero carácter de quienes lo rodeaban. En ese instante, algo dentro de Sofía se quebró. Se dio cuenta de que ya no podía quedarse al margen, como testigo silencioso de esta escena, y con pasos decididos, se acercó a la mesa de Pedro. Una valentía que nunca supo que tenía la llenó mientras miraba a los ojos a Raúl y a Bianca, su postura un acto de desafío, un gesto de compasión en medio de un clima de prejuicio e indiferencia. Era plenamente consciente de las consecuencias, pero sabía que nada importaba más que defender la dignidad de este hombre que soportaba en silencio. Al notar la postura de Sofía, Rita se acercó rápidamente, con el rostro deformado por la ira y el desprecio, apretando con fuerza el brazo de Sofía. En un tono bajo y severo, le ordenó a Sofía que dejara a Pedro y regresara a sus labores, dejándole claro que cualquier muestra de compasión hacia alguien como él era inaceptable en su establecimiento. Las palabras de Rita le recordaban a Sofía su lugar. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía, pero se mantuvo firme, sosteniendo la mirada amenazante de Rita, sabiendo que su trabajo estaba en peligro. Pero su conciencia no le permitía retroceder. Pedro observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza por la valiente postura de Sofía. Entendía los riesgos que asumía al enfrentarse a ellos, pero su desafío le recordaba que todavía había personas dispuestas a defender la dignidad de los demás, incluso en un entorno que castigaba la empatía. Raúl, molesto por la resistencia de Sofía, se burló con tono sarcástico, declarando en voz alta que esta escena estaba arruinando su comida y que era absurdo que un restaurante refinado tolerara la presencia de tal mediocridad. Dejó claro que consideraba tanto a Pedro como a Sofía por debajo de él, indignos de compartir el mismo espacio. Sus palabras, impregnadas de odio, se sentían casi como golpes palpables, destinados a aplastar cualquier resto de autoestima de Pedro. Sin embargo, Pedro levantó la cara y miró a Raúl, sus ojos brillando con una fuerza silenciosa. Pero sabía que no era el momento para revelar su verdadera identidad. La identidad que Pedro mantenía bajo su disfraz le había permitido presenciar toda la magnitud del desprecio de Raúl y la crueldad de Rita, y aunque en ese momento guardó silencio, decidió que nunca olvidaría ese instante. Sabía que pronto todos en esa sala tendrían que responder por sus actos y que él llevaría justicia al corazón de Sabor de Vida.
La bondad de Sofía, se prometió a sí mismo, sería recompensada. Con el corazón pesado y la mente llena de ideas, Pedro se levantó de la mesa y salió del restaurante, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pedro regresó a Sabor de Vida al día siguiente, sin disfraz y con una determinación inquebrantable. El recuerdo de todo lo que había soportado aún ardía en su pecho, cada insulto, cada mirada de desprecio, y, sobre todo, la crueldad de aquellos en quienes había confiado para representar los valores de su establecimiento. La carga de la traición se sentía como una montaña sobre él, y sabía que la única forma de enmendar lo ocurrido era sacar la verdad a la luz y purgar su restaurante de engaños. Al atravesar las puertas, una tensión palpable llenó el aire. Sus pasos, usualmente suaves y calmados, eran ahora firmes e inquebrantables. Estaba preparado para enfrentar a Rita, Raúl, Bianca y a todos los que habían encontrado consuelo en menospreciar, humillar y excluir a quienes consideraban inferiores. Era momento de justicia, y sabía que debía actuar con una claridad y fuerza implacables. Rita fue la primera en notarlo. Su expresión de desdén del día anterior cambió rápidamente a una de sorpresa, y luego a una sombra de temor que no logró disimular. Pedro no dijo nada al principio, dejando que la intensidad de su mirada transmitiera su primer mensaje. Luego, pasó junto a ella sin pronunciar palabra, dejando a su paso un silencio cargado, pesado de significado no dicho. Rita sintió un escalofrío, una oscura premonición que crecía en su interior, percibiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Algo que podría sacudir los cimientos de Sabor de Vida y desvelar la verdad que había ocultado bajo su autoridad. Pedro avanzó hacia el centro de la sala, donde Raúl y Bianca se sentaban, como de costumbre, rodeados de su aura de arrogancia y autosuficiencia. Al acercarse, ellos intercambiaron miradas de molestia y curiosidad, incomodados por su presencia pero aún ajenos a la gravedad del momento. No podían prever que estaban a punto de ser confrontados por el mismo hombre al que habían humillado, un hombre al que consideraban indigno y despreciable, ahora de pie frente a ellos en toda su autoridad. Listo para exponer la hipocresía y crueldad que dispensaban tan casualmente. Un silencio se apoderó del salón cuando Pedro alzó la voz, captando la atención de todos. Comenzó a relatar, con una intensidad calmada pero profunda, lo que había presenciado el día anterior. Sus palabras no eran solo acusaciones, eran una expresión profundamente sentida de dolor e indignación. Detalló cada mirada de desprecio, cada gesto desdeñoso que había soportado, explicando cómo, disfrazado de mendigo, había sido objeto de humillación no solo por clientes como Raúl y Bianca, sino también por su propio equipo, en quienes había confiado. Pedro desnudó sus sentimientos de traición y dolor, expresando que Sabor de Vida había sido su sueño, un santuario de respeto y acogida, pero que, bajo manos equivocadas, se había convertido en un ambiente tóxico y hostil. Los clientes observaban, atónitos, mientras se daban cuenta de que el hombre al que habían despreciado con tanta facilidad era, de hecho, el dueño del restaurante. Raúl, que había mantenido una máscara de indiferencia y desprecio, ahora estaba visiblemente afectado. Bianca, a su vez, intentaba ocultar el asombro que se extendía por su rostro. Ninguno de los dos había imaginado que el hombre al que humillaron era la fuerza detrás del éxito de Sabor de Vida. Era como si las capas de superioridad y frialdad con las que se habían cubierto hubieran sido arrancadas en público, exponiendo la mezquindad de sus corazones. Al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, Rita intentó retirarse, buscando dejar la sala de la manera más discreta posible. Se dirigió lentamente hacia la cocina, quizá con la esperanza de protegerse de la tormenta que sentía inevitable. Pero Pedro la interceptó antes de que pudiera escapar, su mirada llena de furia contenida y de una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al mando. Rita se congeló, impotente ante la verdad que finalmente salía a la luz. Sabía que no había excusas, ni palabras que pudieran deshacer lo que había hecho. Sus decisiones, humillar y rechazar a quienes no encajaban en sus estándares, ahora volvían sobre ella como una sombra implacable. Con voz firme,
Pedro declaró que Sabor de Vida sufriría una transformación completa. A partir de ese momento, las puertas del restaurante permanecerían abiertas para todos, sin importar apariencia, estatus o condición económica. Explicó que para él, el respeto y la empatía valían más que cualquier apariencia o cuenta bancaria, y que aquellos que no pudieran adoptar estos valores ya no tendrían lugar en su establecimiento. Sus palabras resonaron como un manifiesto de justicia e inclusión, una respuesta a cada acto de degradación que había ocurrido allí. A cada ocasión en que alguien había sido tratado como inferior debido a juicios superficiales. Rita intentó responder, con los ojos suplicantes y temerosos, afirmando que había mantenido a Sabor de Vida como un lugar de alta calidad, un sitio frecuentado por la élite de la ciudad, donde los llamados indeseables no podían entrar para mancillar la imagen del restaurante. Pero Pedro, inquebrantable, respondió que no quería un restaurante que atendiera solo a aquellos que veían el mundo a través de un lente de arrogancia y prejuicio. Para él, el verdadero valor de Sabor de Vida no estaba en ser un refugio exclusivo, sino en ser un espacio de calidez y respeto. Sus palabras calaron profundamente, y todos los presentes sintieron el peso de su verdad. Raúl y Bianca intercambiaron miradas, visiblemente incómodos y avergonzados, mientras otros clientes observaban a Pedro con una admiración renovada. Conmovidos por el coraje y la integridad de un hombre dispuesto a enfrentar las injusticias dentro de su propio establecimiento. El aire estaba cargado de tensión, pero impregnado de un respeto profundo hacia la postura firme de Pedro. Finalmente, Pedro se dirigió a Sofía, quien permanecía en silencio en un rincón, con el corazón acelerado mientras observaba la escena. La miró con gratitud y reconocimiento, reconociendo públicamente su valentía y humanidad. Declaró que ella sola había demostrado el verdadero espíritu que él deseaba ver en Sabor de Vida y le agradeció por ser prueba de que la bondad aún prosperaba en ese lugar. A partir de ese momento, anunció, Sofía tendría un papel aún más significativo en su restaurante. Sofía sintió una oleada de emoción, valorada y reconocida de una manera que nunca antes había experimentado, su corazón rebosante de gratitud hacia Pedro. Rita, completamente derrotada, no tuvo más opción que bajar la cabeza y salir del restaurante. Su era en Sabor de Vida, una era marcada por prejuicios y frialdad, había llegado a su fin, dando paso a un nuevo capítulo donde Pedro se comprometió a basar cada comida servida en los valores de respeto e inclusión. Sabía que había mucho trabajo por delante, que recuperar la confianza de aquellos que habían sido maltratados no sería tarea fácil, pero estaba listo para restaurar la esencia de su sueño. A medida que Rita se marchaba, la atmósfera en el restaurante cambió como si una sombra se hubiera levantado, el aire se volvió más ligero, y aquellos que permanecieron vieron en Pedro un modelo de dignidad e integridad. Raúl y Bianca, demasiado avergonzados para sostener su arrogancia habitual, se levantaron y se fueron también, su presencia ahora indeseada entre quienes reconocían la importancia de la justicia establecida ese día. Pedro sintió el peso de la responsabilidad que llevaba, pero una profunda sensación de alivio lo invadió, sabiendo que la justicia finalmente había prevalecido. La transformación que inició en Sabor de Vida fue tanto impactante como inquietante. Con Rita expulsada y confrontaciones con clientes como Raúl y Bianca marcando el inicio de esta nueva era, la visión de Pedro para un ambiente inclusivo comenzó a tomar forma. Sin embargo, las opiniones se dividieron. Para algunos, las acciones de Pedro simbolizaban una esperanza refrescante, mientras que para otros, representaban una amenaza a la exclusividad que valoraban. Mientras Pedro trabajaba para reforzar un ambiente acogedor y respetuoso, los murmullos de resistencia crecieron. Estos susurros provenían mayormente de antiguos empleados y un grupo selecto de clientes de élite que rechazaban la idea de compartir espacio con clientes de orígenes más humildes. Pero la oposición más insidiosa surgió dentro del mismo Sabor de Vida, entre aquellos en quienes Pedro había confiado. Augusto, el jefe de cocina y una de las figuras más antiguas del restaurante, era ampliamente respetado por su habilidad culinaria y conocido por su personalidad asertiva. Sin embargo, años de atender a una clientela privilegiada habían moldeado su visión,
asociando el éxito del restaurante con la exclusividad. Para Augusto, la nueva dirección de Pedro era una afrenta a lo que él creía que habían construido juntos. Abrir Sabor de Vida para todos se sentía, para él, como una degradación de su atmósfera prestigiosa. Cubierto bajo una apariencia de lealtad, Augusto reunió discretamente una red de empleados y antiguos clientes que también creían que el restaurante debía permanecer exclusivo. Detrás de una máscara de profesionalismo, socavó los esfuerzos de Pedro, persuadiendo a algunos del personal para que desconfiaran de la nueva dirección. Las tácticas de Augusto eran sutiles pero calculadas, sabía que no podía confrontar a Pedro directamente. En su lugar, sembraba dudas entre los empleados, insinuando que las decisiones de Pedro podían poner en riesgo sus trabajos. Entre los aliados de Augusto estaban Marcos, un asistente de cocina, y Claudia, la cajera, ambos empleados de larga data preocupados por perder el prestigio y la estabilidad que valoraban. Marcos albergaba un resentimiento latente, sintiéndose poco valorado por Pedro, mientras que Claudia temía que las nuevas políticas inclusivas alienaran a los clientes adinerados, afectando sus comisiones. A altas horas de la noche, Augusto, Marcos y Claudia se reunían, discutiendo cómo recuperar lo que consideraban su ambiente. En estas reuniones secretas, Augusto pintaba a Pedro como un iluso, alguien que ponía los valores morales por encima de las realidades del negocio. Alentaba a Marcos y Claudia a ver a Pedro como un ingenuo, un hombre cuyos principios bien intencionados pero equivocados ponían en riesgo sus medios de vida. Augusto sabía exactamente cómo manipular estos miedos, alimentando el resentimiento y la desconfianza como herramientas para profundizar su influencia. Mientras tanto, Pedro continuaba persiguiendo firmemente su visión. Organizaba sesiones de capacitación, implementaba políticas de servicio respetuoso y alentaba al equipo a celebrar la diversidad. Quería que Sabor de Vida se erigiera como un faro de unidad e igualdad. Pero para algunos, cada reunión con Pedro solo servía para reforzar las advertencias de Augusto, que presentaban estos cambios como amenazas a su estatus de larga data. Las semillas de la traición crecían, como malas hierbas ocultas en el jardín que Pedro cuidaba con tanto esmero. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando Augusto, temiendo que su influencia pudiera ser expuesta, tomó medidas más drásticas. Ideó un plan para desestabilizar a Pedro, reuniendo a sus aliados y algunos clientes elitistas. Augusto sabía que el éxito de Sabor de Vida descansaba en la reputación que Pedro había construido, por lo que se dispuso a atacar esa misma base. Claudia fue reclutada para sabotear sutilmente las redes sociales del restaurante, alentando a clientes insatisfechos a dejar reseñas negativas. Mientras tanto, Augusto instruyó a Marcos para difundir rumores entre proveedores y empleados, sugiriendo que el restaurante estaba en declive financiero, que Pedro estaba perdiendo el control y que su terquedad amenazaba su futuro. Marcos, que había deseado durante mucho tiempo ver fracasar a Pedro, estaba más que dispuesto a cumplir. Realizó cada tarea con entusiasmo inquebrantable, y en cada llamada con proveedores dejaba caer comentarios sutiles y maliciosos, sugiriendo que el restaurante enfrentaba graves problemas de gestión. Aunque nunca mencionó a Pedro por nombre, la insinuación era clara: Sabor de Vida ya no era lo que solía ser. Pronto, la reputación del restaurante se resintió entre algunos socios comerciales que dudaron en suministrar productos de alta calidad a un lugar que se rumoraba estaba perdiendo su camino. Mientras tanto, Augusto adoptó un enfoque aún más sutil con Sofía, consciente de que era una de las aliadas más confiables de Pedro. Viéndola como una amenaza, aprovechó su acceso al equipo para sembrar dudas sobre las intenciones de Pedro e insinuar que la transformación del restaurante podría llevarlo a la ruina. Disfrazando su manipulación como consejos útiles y palabras preocupadas, Augusto buscaba hacer que Sofía cuestionara la sinceridad de Pedro. A pesar de la manipulación, Sofía permaneció leal a Pedro, percibiendo en sus acciones un compromiso sincero con el cambio y la justicia. Aunque la presión a su alrededor crecía, Sofía resistió los intentos de Augusto, incluso cuando la tensión y las miradas sospechosas de otros empleados, aliados de Augusto, la rodeaban. Al reconocer la resistencia de Sofía,
Augusto intensificó sus tácticas, proponiéndole unirse a él para asegurar un rol más importante y una promoción en el restaurante. Para él, Sofía representaba un desafío que necesitaba conquistar para solidificar su control, pero ella rechazó firmemente su oferta, demostrando su lealtad inquebrantable a Pedro. Tras su rechazo, Augusto comenzó a dirigir sus ataques hacia ella, creando situaciones en las que ella terminaría llevándose la culpa por retrasos en la cocina u otros problemas. Todo con la intención de empañar su imagen y erosionar la confianza de Pedro en ella. Sabía que, si lograba marginar a Sofía, debilitaría el apoyo hacia Pedro y socavaría aún más su liderazgo. La tensión llegó a un punto de quiebre, con Pedro notando la atmósfera tensa, las miradas sospechosas y las conversaciones susurradas. Aunque no tenía pruebas concretas, reconocía que la oposición era más fuerte que nunca, con la influencia manipuladora de Augusto en el centro. Pedro sabía que debía actuar con cautela, ya que un paso en falso podría empeorar la situación. Con Sofía como su aliada más firme, Pedro entendía que ella soportaba el peso de su lealtad, enfrentando ataques constantes y encubiertos diseñados para aislarla. En medio de este torbellino de traiciones y alianzas ocultas, Pedro resolvió implementar un plan para exponer a Augusto y a sus cómplices. Convocó a una reunión de equipo, anunciando que tenía noticias importantes. Augusto y sus aliados anticiparon esto como un intento desesperado de Pedro por reafirmar su control, creyendo que ya habían ganado y que la visión de Pedro de un restaurante inclusivo estaba al borde del colapso. Pero Pedro tenía planes más profundos. Sofía, normalmente una presencia silenciosa, se había convertido en un pilar moral, su bondad e integridad una fuerza guía, especialmente después de las revelaciones de Pedro. Se mantuvo firme a su lado, defendiendo los valores de respeto y aceptación a pesar de la constante presión. Sin embargo, el acoso se intensificó. Augusto, Marcos y Claudia aumentaron su persecución diaria, acusaciones encubiertas y sabotajes sutiles que encerraban a Sofía en una jaula invisible. Cada turno de trabajo era una lucha por preservar su dignidad y lealtad en medio de un acoso constante por parte de sus colegas. Cada pequeña acusación, aparentemente insignificante, se utilizaba como arma para ponerla en situaciones comprometedoras, escalando el ambiente ya cargado a una batalla diaria de perseverancia y honor. El acoso constante y desleal la seguía como una sombra, punteado por comentarios susurrados y miradas de reproche. Marcos, en particular, se propuso resaltar cualquier pequeño error, dejando utensilios sucios en su área de trabajo, retrasando entregas de ingredientes e incluso intercambiando órdenes. Todo en un intento calculado para hacerla parecer incompetente y quebrar su determinación. El golpe final llegó durante un evento importante en el restaurante, una gala benéfica que Pedro organizó para resaltar la nueva imagen de Sabor de Vida como un lugar de inclusión y respeto. Esa noche, el aire estaba lleno de alegría y unidad, con invitados de todos los ámbitos de la vida, una verdadera reflexión de la visión de Pedro. Sin embargo, Augusto, calculador y frío, aprovechó el ajetreo de la noche para ejecutar lo que creyó sería la caída definitiva de Sofía. Durante el pico del evento, Augusto retrasó intencionalmente un plato esencial y, al ver que Sofía estaba a cargo de la orden, actuó rápidamente para explotar la situación. Frente a todos, la acusó de ser irresponsable y desorganizada, presentando un montón de órdenes de compra como evidencia, afirmando que ella las había mezclado. Con fingida gravedad, declaró que, bajo el liderazgo ingenuo y descuidado de Sofía, el restaurante nunca podría cumplir con los estándares de Pedro. Incluso insinuó que la posición de Sofía no se debía a su mérito, insinuando un trato especial de parte de Pedro, dando a entender que había recibido privilegios que no merecía. Sofía quedó paralizada por el peso de las acusaciones, que parecían perturbadoramente reales cuando se lanzaban con tanta seguridad. Buscó en la sala una señal de apoyo, pero solo encontró miradas de sospecha y curiosidad. Pedro, absorto con los invitados, se acercó al ver que aumentaba la conmoción, su expresión cambiando al ver el rostro de Sofía cubierto de lágrimas y pálido de desesperación. A medida que Pedro se acercaba para comprender lo que sucedía,
Augusto intervino, aprovechando la oportunidad para retorcer aún más la situación. Con fingida preocupación, presentó evidencias de los supuestos fallos de Sofía, insinuando su falta de capacidad. Argumentó que, aunque la visión de inclusión de Pedro era noble, el restaurante no podía arriesgar su calidad y reputación al mantener a alguien no apto para el cargo. Con cinismo practicado, Augusto miró a Sofía, su voz impregnada de una falsa compasión, diciendo que quizá le iría mejor en otro lugar, donde las responsabilidades fueran menores. Sus palabras golpearon a Sofía como una ola, sabía que cada acusación era una mentira, cada detalle una distorsión de la verdad. Sin embargo, de pie frente a sus colegas e invitados, se sentía indefensa, atrapada por la manipulación de Augusto. Desesperada, sus ojos llenos de lágrimas buscaron los de Pedro, suplicando en silencio un gesto de confianza, algún signo de apoyo. Pero Pedro, visiblemente dividido entre su lealtad a Sofía y la aparente seguridad de las palabras de Augusto, dudó, inseguro. Con lágrimas corriendo por su rostro, Sofía sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies, un abismo de deshonra e injusticia abriéndose a sus pies. Los murmullos de juicio de sus colegas zumbaban a su alrededor, su incredulidad y desconfianza eran insoportables. Incapaz de demostrar su inocencia, se volvió hacia Pedro y, en un momento crudo de vulnerabilidad, reveló una verdad que había llevado en silencio durante años. Le confesó su verdadera motivación, su difícil infancia, las incontables noches que pasó buscando refugio con su madre en lugares como Sabor de Vida, con la esperanza de encontrar un espacio que no la juzgara por sus circunstancias. Le contó a Pedro cómo, cada vez que él hablaba de inclusión y acogida, resonaba en lo más profundo de ella, sanando una herida que nunca había cicatrizado del todo y alimentando su impulso de ofrecer la bondad que una vez se le negó. Pedro escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. En los ojos llenos de lágrimas de Sofía, vio una verdad, una fortaleza y una sinceridad que ninguna palabra de Augusto podría replicar jamás. Pedro sintió la verdad en la historia de Sofía, profundamente conmovido por sus valores de respeto y dignidad. Sus palabras tocaron una fibra, pues él también había conocido el dolor de ser desestimado o juzgado injustamente. Lo invadió el arrepentimiento, la culpa por el momento fugaz en que permitió que las intrigas de Augusto sembraran dudas sobre la lealtad de Sofía. Al darse cuenta de que su intento de quebrar el espíritu de Sofía había fracasado, Augusto cambió de táctica. Fingiendo preocupación, sugirió que Sofía renunciara voluntariamente, insinuando que era la elección digna si realmente le importaba el restaurante. Cada palabra estaba impregnada de veneno, cada una era un ataque sutil para erosionar la autoestima de Sofía y dañar su reputación irreparablemente. Pero Pedro, ahora plenamente consciente de la manipulación de Augusto, intervino, silenciando el monólogo venenoso del chef con una mirada de resolución inquebrantable. Sabía que este era un momento definitorio, una prueba de los mismos valores que defendía. Acercándose a Sofía, le ofreció un abrazo silencioso y reconfortante, un gesto de respeto y solidaridad que disipó cualquier duda que quedara en la sala. Mientras Augusto veía cómo su plan se desmoronaba, estalló, acusando a Pedro de ingenuidad, advirtiendo que la bondad arruinaría el prestigio que tanto costó ganar al restaurante. Pero la mirada firme de Pedro dejó claro que ya no habría lugar para el engaño ni la deshonestidad. En un acto de justicia firme, Pedro le pidió a Augusto que se retirara, dejando en claro que sería responsable por sus acciones. Sofía permaneció al lado de Pedro, sintiendo que, a pesar del dolor y la humillación, había encontrado un verdadero aliado, alguien que no solo confiaba en sus habilidades, sino que compartía sus valores y su historia. El peso de la opresión que había sentido comenzó a disiparse, y una nueva determinación iluminó su mirada. Pedro, también, sabía que la reciente tensión había envenenado el corazón de Sabor de Vida, torciéndolo en algo irreconocible, distante del espacio inclusivo que él había trabajado por crear. La revelación de la traición de Augusto puso de manifiesto las profundidades a las que la ambición y el comportamiento poco ético habían corrompido el alma del restaurante.
Pedro se propuso erradicar esta toxicidad no solo para restaurar la dignidad de Sofía, sino para defender los principios que más valoraba. Sin embargo, entre bastidores, las conspiraciones continuaban. Augusto, junto con Claudia y un grupo de leales, persistían en tramar contra Pedro, convencidos de que su apertura y la vulnerabilidad de Sofía acabarían por llevar al restaurante a la ruina. Augusto expresaba abiertamente su descontento, hablando mal de Pedro frente a otros y tratando a Sofía con aún más desprecio, con la esperanza de aislarla aún más. Pero Pedro, ahora consciente de la disidencia persistente, preparaba un plan para sacar todo a la luz. Decidido a librar a Sabor de Vida de la manipulación y el miedo, Pedro comenzó a observar cada movimiento de Augusto, tomando nota mental de cada interacción sospechosa y cada comentario insidioso. Su presencia en la cocina se volvió constante, y su vigilancia silenciosa era lo suficientemente pesada como para poner nerviosos incluso a los conspiradores más confiados. Una tarde, Pedro anunció una reunión general, diciendo a todos que sería una oportunidad para discutir cambios clave en la dirección del restaurante. El plan de Pedro era más profundo de lo que nadie sabía. Mientras reunía a todos en la sala principal, comenzó a hablar con una calma que ocultaba la tormenta que se agitaba en su interior. Habló de los valores que habían dado origen a Sabor de Vida, de cómo estaba destinado a ser un lugar de bienvenida y valor para todos, sin importar su procedencia. Compartió cómo sus propias experiencias de vida habían moldeado su visión de un restaurante basado en el respeto y la humanidad. Mientras las palabras de Pedro llenaban la sala, observaba atentamente a cada persona, la inquietud de Augusto, el nerviosismo de Marcos, la frialdad de Claudia. La tensión aumentaba con cada palabra, tan tensa como si un hilo invisible estuviera a punto de romperse. Luego, Pedro dirigió su mirada directamente a Augusto y, con una resolución inquebrantable, mencionó que habían surgido ciertos comportamientos que iban en contra de todo lo que representaba el restaurante. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se asentara, creando un momento propicio para una confesión. Augusto, siempre calculador, intentó permanecer impasible, pero Pedro notó un destello de incomodidad en sus ojos. Insinuando aún más, Pedro habló de la traición y de cómo algunas personas habían utilizado sus posiciones para sembrar división y socavar su misión de confianza y respeto. Enfatizó que cualquiera que no defendiera los valores fundamentales del restaurante no podría quedarse, ya que no había lugar para la mentira y la manipulación en Sabor de Vida. En ese momento, Sofía, de pie junto a Pedro, sintió un inesperado impulso de valentía. Miró a Augusto con una determinación feroz, contando la humillación y la manipulación que había soportado desde que el restaurante había adoptado una filosofía inclusiva. Habló de las acusaciones falsas, los pedidos saboteados y los comentarios maliciosos, la mayoría provenientes directamente de Augusto, quien parecía decidido a quebrantar su espíritu. Expuesto, Augusto intentó un débil contraataque, desestimando las afirmaciones de Sofía como exageraciones y culpándola de supuestos problemas de responsabilidad y organización. Pero Pedro estaba preparado. Presentó pruebas que había reunido silenciosamente en los últimos días, testimonios de otros empleados que habían presenciado el acoso de Augusto y pruebas de sus acciones solapadas, incluidos mensajes entre Augusto, Marcos y Claudia conspirando contra las políticas del restaurante y planeando socavar a Pedro y Sofía. Ante esta evidencia, Augusto, en un último esfuerzo desesperado, alzó la voz, acusando a Pedro de ser el manipulador. Afirmó que las nuevas ideas de Pedro estaban llevando al restaurante a la ruina y que él, Augusto, era el único que mantenía a los clientes leales. Sus palabras estaban cargadas de cinismo, destinadas a ganar apoyo de los demás en la sala. Pero cada acusación solo erosionaba el respeto que alguna vez comandaba. Con una calma inquebrantable, Pedro interrumpió, recordando a todos que Sabor de Vida era más que un negocio, era un refugio para aquellos que, como él y Sofía, habían conocido el rechazo y el prejuicio. Al darse cuenta de que había perdido, Augusto se fue en un acto final de ira, llevándose sus pertenencias y guiando a Marcos y Claudia, sus últimos cómplices, fuera de la puerta. Su partida marcó un cambio profundo en el restaurante.
Los empleados, que habían observado todo con asombro y alivio, ahora comprendían plenamente la dedicación de Pedro a los principios que hacían único a Sabor de Vida. Dirigiéndose a todos, Pedro reafirmó que el respeto y la empatía eran innegociables y que cualquier comportamiento contrario a esos valores sería enfrentado con la misma resolución mostrada hoy. La verdad ahora expuesta, una ola de alivio y renovación llenó el restaurante. La atmósfera opresiva se levantó, reemplazada por un sentido de esperanza y posibilidad. Sin embargo, Pedro sabía que, para reconstruir el ambiente acogedor, siempre había soñado con hacer algo más que expulsar a quienes mancillaban el espíritu del lugar, necesitaba sanar las heridas que habían quedado, reconectar con su equipo y recordar a todos, incluido a sí mismo, por qué la vida tenía un sabor que valía la pena saborear. Fue entonces cuando decidió organizar una noche especial, un evento único que llamó la Noche de la Reconciliación. No sería una simple celebración por la partida de los traidores, sino una oportunidad para que todos allí, incluido él mismo, se reconectaran con la esencia del restaurante y entre ellos. Pedro imaginó esa noche como un momento de alivio, sanación y, sobre todo, renovación. Creía que, al compartir sus penas y esperanzas, cada uno de ellos podría encontrar la fuerza para empezar de nuevo junto a quienes habían elegido el respeto y la dignidad como su camino. Los preparativos fueron meticulosamente planeados. Pedro insistió en seleccionar personalmente el menú de la noche, eligiendo platos simples pero sabrosos que evocaran recuerdos de su infancia. Escogió platos tradicionales y hogareños que transmitieran la calidez y sencillez de su hogar, una invitación para que todos se sintieran bienvenidos como parte de una gran familia. Sofía ayudó en la cocina con entusiasmo y cuidado, dedicándose a los preparativos con la devoción de quien entendía cuánto significaba esa noche. Cuando finalmente llegó la noche, el salón de Sabor de Vida estaba adornado con velas y flores en una atmósfera que combinaba intimidad con elegancia. Pedro se aseguró de que el ambiente irradiara calidez humana, como si cada detalle estuviera allí para recordarles a todos que este lugar era más que un restaurante, era un refugio, un hogar donde cada persona tenía valor. Los empleados comenzaron a llegar, algunos con desconfianza, otros con curiosidad, pero todos conmovidos por la atmósfera de paz y renovación que llenaba el espacio. Pedro los reunió en el centro de la sala, su mirada cargada de gratitud y un toque de melancolía, y comenzó un momento de reflexión. Compartió su historia de manera simple, sin intención de impresionar, sino con el deseo de abrir su corazón. Habló de las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida, de las veces en que fue juzgado por su apariencia y origen, y de los días en que el desprecio de otros lo hizo cuestionar su propio valor. Reveló cómo, desde joven, había soñado con crear un lugar donde nadie se sintiera inferior o rechazado, un lugar donde el respeto fuera la única norma. Para él, Sabor de Vida era más que un negocio, era su respuesta a una sociedad que a menudo lo había hecho sentir invisible. Los empleados escucharon en silencio, y poco a poco, cada uno de sus ojos se humedeció de emoción. Muchos, como Pedro, venían de entornos difíciles y con experiencias de rechazo e invisibilidad. La historia de Pedro tocó heridas que muchos también llevaban, y al ver al dueño del restaurante compartir su propio dolor, se sintieron libres para reconocer el suyo. Pedro habló de las traiciones que había enfrentado y de la decepción de ver a personas en quienes confiaba intentar destruir lo que tanto trabajo le había costado construir. Sin embargo, a pesar de la tristeza, expresó su decisión de no guardar rencores, sino de seguir adelante, transformando el dolor en aprendizaje y renovando Sabor de Vida con aún más fuerza. Después de que Pedro terminó de hablar, Sofía tomó la palabra. Compartió su historia con una vulnerabilidad que conmovió a todos. Habló de cómo el restaurante le había ofrecido una segunda oportunidad, una oportunidad de redención y crecimiento personal. Sofía recordó a su madre, quien siempre le enseñó a tratar a todos con respeto, y cómo esas enseñanzas la habían mantenido fiel a sus creencias, incluso en los momentos más difíciles. Contó lo doloroso que había sido ser injustamente atacada y humillada, pero confesó que cada una de las palabras de Pedro la ayudaba a creer nuevamente en la bondad de luchar por lo que creía.
Su voz temblaba al hablar, pero sentía una renovada fortaleza, sabiendo que todos en esa sala escuchaban cada historia con empatía y respeto. Una barrera invisible pareció disolverse cuando otros empleados comenzaron a abrirse, compartiendo sus historias personales y dificultades, y confesando sus propias experiencias de rechazo y dificultades. Describieron cómo la atmósfera de desconfianza y manipulación que Augusto había creado había drenado su esperanza y cómo cada uno temía ser el próximo objetivo de la intriga. Pero, al escuchar a Pedro y a Sofía, se sentían empoderados y listos para dejar atrás el pasado de hostilidad. La sala ahora vibraba con unidad y esperanza renovada, como si cada persona allí fuera un eslabón esencial en la cadena de reconstrucción que Pedro y Sofía habían imaginado. Pedro los escuchaba pacientemente, sintiendo que con cada historia compartida, la confianza y la empatía crecían, creando un lazo de solidaridad que antes parecía imposible. Agradeció a cada uno por su sinceridad, recordándoles que Sabor de Vida existía porque todos aportaban su propia historia y esfuerzo. Quería que cada persona se sintiera valorada y reconocida y reforzó que, a partir de ese momento, todos serían responsables de sostener el ambiente que habían imaginado juntos. Un lugar donde todos pudieran ser auténticos sin temor a juicios o traiciones. Con el corazón lleno de emoción, Pedro propuso un brindis por este nuevo capítulo. Levantó su copa y declaró que Sabor de Vida renacía en ese momento, más fuerte y unida, prometiendo que nunca permitiría que valores como el respeto y la dignidad se comprometieran. El brindis fue recibido con aplausos y sonrisas, y todos se sintieron parte de algo más grande, algo que trascendía al propio restaurante. La noche de la reconciliación se convirtió en un hito no solo para Sabor de Vida, sino para todos los que participaron, un nuevo comienzo, una oportunidad de renacer y mirar hacia el futuro con esperanza. La noche insufló nueva vida en Sabor de Vida, renovando esperanzas y fortaleciendo lazos entre los empleados. Esa noche no fue solo una celebración, sino un renacimiento. Sin embargo, Pedro sabía que había un último paso. Tenía algo importante que revelar, algo que no solo cambiaría el rumbo del restaurante, sino que consolidaría el legado que soñaba construir. Una mañana, se quedó de pie en la silenciosa sala, absorbiendo la paz y la calma que ahora llenaban el aire. Su corazón estaba en paz, pero sabía que era el momento de darle al restaurante el destino que siempre había imaginado para él. Una mezcla de nostalgia y satisfacción lo invadió, una profunda paz al ver que, a pesar de los altibajos, Sabor de Vida se había convertido en lo que siempre quiso, un símbolo de bienvenida e igualdad. Reuniendo al equipo, Pedro comenzó a hablar en un tono calmado pero emotivo. Compartió que su camino había sido uno de intensas luchas, pero ahora veía el fin de su papel directo en el restaurante. Con los ojos llenos de lágrimas, explicó que su misión estaba completa, aunque su legado no terminaría aquí. Quería que todos comprendieran que Sabor de Vida era más grande que él, más grande que cualquier persona que pasara por él. Era un ideal, una causa a la que había dedicado su vida y que ahora confiaría a otra persona. En un momento de total sorpresa, Pedro anunció que había decidido dejar el liderazgo del restaurante. La noticia cayó como un rayo. Sofía, a su lado, apenas podía creer lo que escuchaba, sintiendo una mezcla de tristeza e inquietud, sin saber por qué daría un paso tan drástico justo cuando el ambiente finalmente florecía. Pero Pedro la miró con calidez y confianza y luego anunció que Sabor de Vida quedaría bajo su cuidado. La revelación provocó una oleada de emoción en Sofía. Siempre había sido dedicada y fiel a los valores que Pedro defendía, pero nunca imaginó que él la elegiría para continuar su obra. Pedro explicó que, con el tiempo, había visto en Sofía la misma pasión que ardía en él, la misma convicción de que la dignidad y el respeto eran innegociables. Sabía que ella llevaba dentro de sí la esencia de lo que representaba el restaurante y al confiarle Sabor de Vida, aseguraba que su sueño permanecería vivo. Abrumada, Sofía luchó por encontrar palabras para agradecerle, pero su voz se quebró. Comprendía la profundidad de la confianza que Pedro estaba depositando en ella y, al mismo tiempo, sentía el peso de la responsabilidad. Al notar su vacilación,
Pedro puso una mano en su hombro y le aseguró que tenía plena fe en su capacidad, que el restaurante necesitaba a alguien como ella, con la sensibilidad y la fortaleza para mantener el espíritu acogedor de Sabor de Vida. Pedro se dirigió al resto del equipo, enfatizando que su decisión de confiar el liderazgo a Sofía no se basaba únicamente en la habilidad, sino en la lealtad y la integridad. Entendía que algunos podrían cuestionar su elección, pero estaba convencido de que no había nadie mejor que Sofía para representar lo que el restaurante realmente significaba. Instó a todos a apoyar a Sofía y a seguir construyendo el ambiente que habían creado juntos, recordándoles que el verdadero valor de Sabor de Vida no estaba en las paredes o en la comida, sino en las personas. Finalmente, al poder hablar, Sofía declaró ante todos que haría todo lo posible por honrar el legado de Pedro y que estaba comprometida a preservar cada lección que había aprendido de él. Con una voz llena de emoción, expresó que Sabor de Vida era su hogar, un lugar donde había encontrado no solo un trabajo, sino una familia. Prometió dar lo mejor de sí para que cada persona que cruzara las puertas se sintiera tan bienvenida como Pedro siempre la había hecho sentir. Viéndola, los ojos de Pedro brillaron y sintió su corazón en paz, sabiendo que su papel había cambiado. Ya no era el líder de ese lugar, pero seguiría siendo la inspiración silenciosa que sostenía los pilares de ese sueño. Se despidió de cada empleado con palabras de aliento, dejando claro que, aunque se iba, su presencia siempre permanecería en los detalles, en los gestos de cuidado, en el servicio al cliente y en el respeto por el equipo. En los días que siguieron, Sofía asumió el liderazgo con un vigor renovado. Inspirada por el ejemplo de Pedro, estaba comprometida a hacer de Sabor de Vida un espacio aún más acogedor e inclusivo. Reforzó los valores del restaurante y promovió nuevas iniciativas para fortalecer su conexión con la comunidad, organizó eventos benéficos, noches de cocina comunitaria y programas para integrar a empleados de diversos orígenes. Cada paso que daba era un tributo silencioso al legado de Pedro. Mientras tanto, Pedro continuaba su camino, llevando consigo los recuerdos y el orgullo de haber construido algo que seguiría inspirando. Sentía que su ciclo allí estaba completo, que había plantado una semilla que ahora crecía y florecía bajo el cuidado de Sofía. A medida que ella avanzaba, sabía que llevaría consigo un pedacito de Sabor de Vida en su corazón. Bajo el liderazgo de Sofía, el restaurante se convirtió en un modelo de inclusión y generosidad, atrayendo a personas de todos los ámbitos que buscaban no solo una comida, sino una experiencia humana. Sabor de Vida seguía bajo el cuidado de Sofía, pero cada rincón del restaurante aún llevaba la marca de Pedro. Su ausencia física se sentía, pero su esencia permanecía, viva en la energía que fluía entre las personas y en el espíritu acogedor que impregnaba cada detalle. Pedro había plantado una semilla y nutrido raíces que nunca se quebrarían, sin importar cuánto tiempo pasara. Ahora liderando el restaurante, Sofía honraba la confianza que Pedro había depositado en ella, dedicándose por completo a esta nueva etapa. Sabía que este sería un periodo de construcción, crecimiento y un compromiso inquebrantable con el legado de su amigo. En sus momentos de quietud, recordaba la guía de Pedro y usaba sus lecciones como su brújula. Él le había enseñado a no temer luchar por lo correcto y a defender la dignidad incluso en tiempos difíciles. Ahora, ella compartía esos valores con todos a su alrededor, inspirando a su equipo a tratar a cada cliente con la misma empatía que habían aprendido desde el principio. Cada semana, Sofía introducía una nueva actividad comunitaria para acercar el restaurante a la gente de la ciudad y a su diverso público. Propuso comidas asequibles en ciertas noches y ofreció comidas gratuitas en otros días para quienes se encontraban en situaciones vulnerables. Sabor de Vida se convirtió en un refugio, un santuario de calidez para quienes más lo necesitaban. Estas iniciativas eran parte del sueño de Pedro, crear un espacio donde todos pudieran sentirse bienvenidos, donde nadie fuera excluido por no cumplir con estándares superficiales de la sociedad. Sofía sabía que Pedro nunca permitiría que su creación se volviera elitista o discriminatoria, y se comprometió a mantener vivo su propósito.
Con el tiempo, Sabor de Vida ganó una reputación que trascendía la gastronomía, convirtiéndose en un símbolo de respeto y generosidad. Era un lugar donde cada historia importaba, donde nadie era juzgado. La comunidad llegó a ver el restaurante como un ejemplo de inclusión y apoyo, un lugar al que la gente acudía no solo para saborear la comida, sino para sentirse parte de algo más grande. Sofía transformó Taste of Life en un espacio donde la comida era solo el comienzo de una experiencia profunda, una conexión humana rara y genuina. El equipo también sintió el impacto de esta transformación. Bajo la influencia de personas como Egastes y Mark, muchos habían tenido miedo de revelar sus verdaderas identidades e ideas. Ahora, con Sofía como su líder, cada empleado se sentía valorado y escuchado. Ella alentaba a todos a compartir sus experiencias personales, contribuyendo al ambiente de respeto que Pedro siempre había imaginado. Los empleados más antiguos, que antes eran desconfiados, ahora miraban a Sofía con profundo respeto, entendiendo la importancia de su misión compartida. Muchos de ellos, anteriormente reticentes, se involucraron más en el restaurante, encontrando una nueva perspectiva de la vida y una familia en sus colegas. Los clientes también veían a Taste of Life como un espacio especial, un lugar donde personas de todos los orígenes se reunían como si fuera un segundo hogar, donde las diferencias se disolvían en la calidez de las sonrisas, las historias compartidas y las comidas. Muchos clientes llegaban cargados con problemas personales, pero se iban más ligeros, como si el entorno mismo pudiera sanar y aliviar el peso de los desafíos diarios. Esta era la verdadera esencia del legado de Pedro y Sofía, una misión que Sofía estaba profundamente agradecida de liderar. Unos meses después, Sofía organizó un homenaje a Pedro, invitando a todo el equipo y a los clientes de siempre a una noche especial para celebrar su trayectoria y el coraje del hombre que, con tanta determinación, había transformado Taste of Life en un santuario de dignidad y respeto. No le informó del homenaje, decidida a sorprenderlo y conmoverlo como una forma de agradecerle por todo lo que había hecho, no solo por ella sino por todos los que habían pasado por las puertas del restaurante. La noche del homenaje, el salón estaba decorado con fotos de Pedro a lo largo de los años, desde los primeros días del restaurante hasta el presente. Las paredes mostraban imágenes de momentos memorables, logros y sonrisas compartidas con clientes y empleados, creando una línea de tiempo visual del crecimiento de Taste of Life y revelando cómo el sueño de Pedro había florecido gradualmente en realidad. Pedro llegó sin saber lo que le esperaba. Al entrar, encontró la sala llena de personas sonrientes, todas de pie, mirándolo con respeto y afecto. Cada mirada transmitía gratitud y amor, y Pedro sintió el peso de su propio legado reflejado en sus rostros. Sofía se acercó a él, con lágrimas en los ojos, y le entregó una placa conmemorativa con las palabras, a quien nos enseñó el verdadero sabor de la vida. Pedro no pudo contener sus emociones. Abrazó a Sofía con fuerza, abrumado por un sentimiento que las palabras no podían expresar. En ese abrazo, supo que su sueño estaba en buenas manos, que Sofía lideraría con la misma pasión y dedicación. Mirando alrededor, Pedro vio a su equipo, sus amigos, personas que se habían convertido en parte de su historia. Sintió que cada dificultad que había enfrentado, cada humillación, traición y desafío, había valido la pena. Con voz temblorosa, Sofía se dirigió a todos, compartiendo cómo Pedro había inspirado cada una de sus decisiones y cómo su visión había guiado cada uno de sus pasos. Cada paso en el restaurante, explicó Pedro, estaba impulsado por la intención de dar la bienvenida a una historia de vida, y eso era lo que hacía que Taste of Life fuera tan especial. Al final de su discurso, invitó a todos a levantar una copa por Pedro, el hombre que había cambiado la vida de todos los presentes. Con los vasos en alto y sonrisas llenas de emoción, brindaron por el futuro, por el legado de Pedro y por el amor que había grabado para siempre en cada uno de sus corazones. La noche continuó como una celebración donde se compartieron historias sobre Pedro, algunas divertidas, otras conmovedoras, pero todas llenas de cariño y respeto.
Pedro sintió una paz serena, dándose cuenta de que había encontrado lo que buscaba y que su misión estaba completa. Aunque ya no lideraba el restaurante, sabía que había dejado una parte de sí mismo en ese lugar, una parte que viviría en las acciones y los corazones de todos los que pasaron por sus puertas. Al final de la noche, Pedro se despidió de todos con una sonrisa tranquila, sabiendo que Taste of Life continuaría, que su sueño ahora era compartido por muchos, y que había construido algo eterno. Si disfrutaste esta emotiva historia llena de giros y vueltas, no olvides darle un me gusta para ayudarnos a seguir trayéndote historias inspiradoras. Y si aún no eres parte de nuestro canal, suscríbete ahora y activa la campana para que nunca te pierdas un nuevo video. Nos encantaría saber qué parte de la historia te conmovió más. ¿Hubo algún momento que tocó tu corazón? Compártelo en los comentarios, porque tu opinión es increíblemente importante para nosotros. Y siéntete libre de sugerir temas que te gustaría ver en futuros videos, cada comentario cuenta y nos ayuda a crear contenido que resuene contigo. Ahora, haz clic en la pantalla final para ver el próximo video, estamos seguros de que te encantará.